querida comunidad, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo quedamos en nuestro compromiso hace 15 días que hoy nos íbamos a ver y vamos a trabajar el tema de violencia conyugal? Vamos a hablar de un tema bonito, difícil, para actuar, para tomar medidas. Bueno, un saludito a todos los que se conectan. Hola desde Chile. Hola, bienvenido, sí, qué lindo Chile, muy bien. Hola Cindy, hola Lufat, Kenny, Jeje Vanegas. Bueno, bienvenidos a todos y a todas que se conectan el día de hoy en nuestra transmisión acerca de la violencia conyugal. Para este tema tengo a una experta invitada que es la doctora María Alejandra Hormiga, una especialista en derecho familiar. Y ella nos va a acompañar con toda su experticia en este tema, en las relaciones de pareja que se ve mucho y cómo vamos a mirar, podemos resolverlo finalmente con todo el apoyo legal que tenemos. Munitalis, bienvenida, gracias. Nayibe Porras, bienvenida. Bueno, cuéntenme de qué otro lugar del mundo se conectan. Ya me dijeron que desde Chile. Cuéntenme desde qué otro lugar del mundo se conectan. Doctor José Luis Reyes, bienvenido. José Luis, ¿en qué lugar estás? Cuéntenme. Bueno, yo quiero contarles que yo estoy desde Santa Rosa de Cabal. Estoy por acá en el eje cafetero. Hola mi Shirley querida, hola mi hermosa Nayi, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Doris Vélez, bienvenida. ¿De dónde se conectan? Cuéntenme, ¿de qué lugar del mundo se conectan mientras llega mi invitada? ¿De dónde se conectan? Bueno, quiero contarles que en 15 días voy a trabajar el tema de dependencia emocional. Si te interesa el tema, voy aquí a darle la bienvenida a mi, no me deja, vamos a ver. Bueno, querida María Alejandra, ¿me puedes enviar la solicitud para poderte dejar entrar? Que me dice que debes enviarme la solicitud. En 15 días voy a trabajar el tema de dependencia emocional para que aquellas personas que les interese el tema definitivamente pues asistan. Si conoces a alguien, una amiga, una prima que le interesa el tema, pásale la información, ¿vale? Espérenme, yo miro acá a ver si puedo enviarle a María Alejandra espérame, es GBH, la invitación para iniciar. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. Bueno, pues te doy la bienvenida a mi comunidad. Para mí es un placer tenerte aquí. Les estaba contando que vamos a trabajar el tema de violencia conyugal, pero me encantaría que antes de que iniciaras, pues te presentaras y pues también los invitaras a tu comunidad, a tu espacio, para que te sigan y le cuentes un poquito a la comunidad también qué haces. Y hablamos después del tema, ¿te parece? Dale, Chiles, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se han conectado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Hormiga Sánchez, soy la gerente de la firma jurídica GBH Asesores Legales.
He ejercido mi profesión durante más de 13 años, afortunadamente con un recorrido bastante importante como juez de la República, defensora de familia y defensora pública. Actualmente me desempeño como abogada independiente y mis temas importantes en los que trabajo es la violencia intrafamiliar en el área penal y el derecho de familia. Mejor dicho, como es ya más preparada que un yogur. Qué linda. ¿Nos cuentas tu Instagram donde te pueden seguir? Claro, los invito a que nos sigan. Realmente es una página que he trabajado con mucho amor para que la gente conozca temas jurídicos. Trato de dar tips jurídicos que vive la gente en su cotidianidad. Entonces, es importante, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, que sepamos nuestros derechos, nuestras obligaciones, y ahí hay un contenido bien interesante sobre ese tema. Mi Instagram, Shirley, y los invitados es @gbh, corta, gbh, asesores legales. Excelente. Bueno, sabes que si tú tienes un problema legal y necesitas un apoyo, un acompañamiento, pues ya sabes que tienes... Ahí estamos. Sí, señora. La verdad, siempre en mis consultas o cuando necesito remitir pacientes, pues la primera que pienso es en ella, y allá, como digo, los mando para que Alejandra nos ayude y nos desatasque en estas situaciones. Bueno, sí, es cierto. Un tema, María Alejandra, y es la violencia conyugal. Nosotros pensamos muchas veces que esto le suele pasar a la gente, pero que no nos pasa a nosotros, porque posiblemente hay algunos comportamientos que nosotros creemos que no son violencia, ¿sí? Y podemos omitir estos comportamientos. Desde lo legal, ¿qué es la violencia conyugal? ¿Cómo está descrita? O, por ejemplo, una persona hoy que se pregunta qué es la violencia conyugal, ¿qué le podríamos decir? Bueno, Shirley, mira, lo más importante a todos los invitados es empezar en su cabeza a trabajar un concepto. Y el primer concepto que tenemos que tener claro es el concepto de familia. Sé que hay invitados de otros países, pero en Colombia es importante aterrizarlo, porque digamos que el derecho está circunscrito al territorio, ¿sí? No tenemos de pronto la posibilidad que en psicología o en otras áreas de otras carreras pues se puedan aplicar en otros países, ¿no? Porque nuestras normas están dadas para esta sociedad. Bajo ese criterio, el concepto de familia viene establecido en la Constitución en el artículo 42. Y nos dice que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, ¿sí? Y a partir de ahí, de la Constitución de 1991, se comienza a forjar por el legislador nuevos decretos, nuevas resoluciones y nuevas leyes que tienden a proteger a la familia. Y uno de esos decretos o de esas leyes, de esas normatividades que entraron a regir gracias a la Constitución de 1991, precisamente es la ley 294 de 1996. Esa ley 294 lo que trajo y con la que nació el concepto de violencia intrafamiliar es para darle a entender a la sociedad que cualquier persona que trate de dañar la armonía de la familia incurre en un delito que puede ser la violencia, el delito de violencia intrafamiliar. Empezó a tipificarlo como un delito, y también desde el punto de vista administrativo le creó la facultad a los comisarios y a los defensores de familia de poder tener herramientas jurídicas para sancionar a aquellas personas que incumplían esa norma. Fuera de eso, también creó unos mecanismos de protección para las víctimas. En este caso, y a lo que nos converge nuestra conferencia, pues tiene que ver con el tema de violencia conyugal. Pero no solo se da la violencia conyugal, ¿no? También se da violencia sobre los hijos menores de edad y sobre personas de la tercera edad o personas con discapacidad, bien sea física o psíquica. El concepto de familia es bien importante tenerlo en cuenta, porque gracias a él pues empiezan a forjar otros conceptos como lo es el matrimonio, la unión marital de hecho, y entonces siempre la gente piensa es que hay violencia intrafamiliar cuando yo estoy separado
o cuando estoy bajo la figura de la unión marital. De hecho, es que yo no estoy casado, entonces no creo que vaya a haber violencia intrafamiliar. No, la ley cobija, la ley de la violencia intrafamiliar cobija tanto a los cónyuges que están separados, que están casados por el modelo del matrimonio civil o católico, como también a aquellos que viven bajo el régimen de la unión marital. De hecho, es importante mencionarles quiénes son los integrantes de la familia, porque gracias a una nueva legislación que nació el año pasado, se cambió ya el concepto de hablar de violencia intrafamiliar. Ahora se habla de violencia en el contexto familiar. Y precisamente, y por eso arranqué mi explicación hablando de qué es familia. Porque, ¿quiénes son los integrantes de las familias? Como tú bien lo sabes, y yo me imagino que en consultorio tú lo has visto, que ya no es el papá, la mamá y los niños, que es el concepto de familia. La sociedad ha ido evolucionando y ya puede considerarse incluso familias monoparentales, que solo es la mamá, el niño, o incluso el papá, el niño, o puede ser los abuelos y el niño, o puede ser el esposo y la esposa, o la pareja heterosexual, homosexual, ¿sí? Esos conceptos son muy importantes porque la nueva ley que se les adelanto, es la ley 2126 de 2021, trajo consigo cambiar el concepto de contexto familiar. ¿Qué quiere significar eso? Que ya no hay violencia intrafamiliar solo en el contexto del mismo techo. Recuerda que la familia es aquella que se vive bajo el mismo techo, comparten techo, lecho y mesa. No. Ya familia con la nueva modalidad del contexto de la violencia en el contexto familiar amplió, y entonces puede aparecer la violencia intrafamiliar cuando yo estoy viviendo con mi hijo, pero estoy separada del padre y el padre ejerce sobre mí violencia psicológica, física o económica o sexual incluso, ¿sí? Entonces, lo que hace la ley es recoger y decir, la violencia intrafamiliar no solo se da cuando usted conviva bajo el mismo techo con los presuntos miembros de la familia que le ejercen violencia en contra suya, sino con aquellas personas que están ligadas a su contexto familiar. Y en este caso, pues es muy evidente cuando somos parejas separadas o divorciadas, que nos vincula, ¿quiénes son los que nos vinculan al contexto familiar? Pues los hijos. Entonces, ya la ley ha permitido de que también, si sucede esos eventos, sea sancionado la persona que ejerce o que realiza actos de violencia intrafamiliar. Hay varios tipos. Me quiero adelantar como a los tipos para poder conceptualizar lo que es la violencia y lo que la ley o la norma colombiana considera como violencia. Hay varios tipos de violencia intrafamiliar. Está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia económico-patrimonial viene siendo lo mismo, la violencia sexual y la violencia física. Lamentablemente, en nuestra cotidianidad solo consideramos la violencia intrafamiliar cuando nos golpean. Es la física. No consideramos la violencia económica, ni mucho menos la psicológica, que considero, y en mis consultas lo he vivido, Shirley, que se da más ese tipo de violencia y es mucho más calamitosa que la propia física. La física te deja una herida. Bueno, en los casos, digamos, que digamos, son fuertes. No tan graves, exacto, no tan graves, porque lamentablemente hasta la misma normatividad cambió en el entendido de que ya la violencia física podía ser considerada una tentativa de feminicidio. Exacto. Ya no estamos hablando ni siquiera de homicidio, sino feminicidio. La tipología cambió en pro de los derechos de la mujer, porque también existe la violencia de género, ¿sí? Y es un agravante al tipo penal. En ese orden de ideas, la ley ha considerado entonces que el concepto de violencia intrafamiliar, y me voy a permitir leerlo de la norma, exacto, dice es todo daño o maltrato físico, psíquico, sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante que amenace, ofenda a cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de una familia. Mira el concepto tan amplio, o sea, reúne muchas cosas: maltrato físico, psíquico, sexual, trato cruel, intimidatorio, degradante, amenazante. La ofensa. Que se dé
exacto, que ofende, que se dé entre miembros de la familia. Y eso ha venido siendo recogido por el Código Penal, sancionando, incluso hace poco fue cambiada la normatividad del artículo, fue adicionado el artículo 229A, adicionó precisamente lo que hablamos del contexto familiar, porque pensaban que solo podía ser violencia intrafamiliar cuando tú vivías bajo el mismo techo con esos miembros de la familia que ejercían ese tipo de violencia. No, no podía ser así, porque entonces la otra persona que estaba vinculada a mi grupo familiar, pero no vivía bajo el mismo techo, entonces nunca yo lo podía llevar a una denuncia, a que lo judicializaran por este tipo de delitos. La pena, por adelantarme un poco, Chile, y es importante ya que estoy hablando del Código Penal, que ha establecido el Código Penal, oscila entre 4 y 12 años de prisión. En este momento, y creemos que es por la pandemia, existe un aumento considerable en las denuncias que se han presentado de violencia intrafamiliar y sobre todo de violencia contra la mujer, violencia de género. Y creemos es porque precisamente la presión de estar en el medio familiar, todos juntos, viviendo la cotidianidad, exacto, los espacios, la intimidad, más yo creo que una carga depresiva de que si te vas a enfermar, que quién no se enferma, o sea, todo esto hizo que se exacerbara las estadísticas de la violencia intrafamiliar. María Alejandra, el conflicto conyugal en pandemia aumentó muchísimo. Muchas demasiado que estaban entonces, y que se dejaban en la cotidianidad del trabajo y demás, ya no pudieron ocultarse 24/7 bajo el mismo techo. Tal cual. ¿Y qué ha sido, digamos, la variante que ha permitido que las autoridades conozcan de estas situaciones? Precisamente, y yo lo catalogo de esta manera, la valentía que han tenido las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en denunciar. A pesar de las barreras administrativas y judiciales, y también me atrevo a decir con mucha vehemencia, de la misma violencia institucional que han tenido que vivir las víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con el Estado, porque realmente no se ven respaldadas, no hay una respuesta inmediata, no hay una respuesta asertiva para reivindicar sus derechos. Pero pues digamos que la gran mayoría de mujeres que se atreven a denunciar van hasta lo último de los procesos, y eso también fue un cambio importante en la norma, porque ha permitido que ya las mujeres, como se dice vulgarmente, debajo de la cobija se reconciliaban, iban a los 2 días y retiraban la denuncia y todo quedaba como si nada. En derecho le conocemos que ya no es un delito querellable, ya es un delito que se conoce de oficio, y una vez esté instaurada la denuncia, el fiscal debe conocer de oficio el proceso hasta tanto se tome una decisión por parte de la judicatura, o si bien consideran que hay que hacer un archivo del proceso por falta de material probatorio, pero les toca investigar. Entonces, hay una norma muy importante, Chile, que todas debemos conocerla, que es la que nos ha permitido reivindicar nuestros derechos, que es la ley 1257 de 2008. Y esa ley fue la que trajo la sensibilización, la prevención y la sanción contra la violencia, pero precisamente de género, contra la mujer. Y en el artículo 2 la definió como cualquier tipo de acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento sexual, físico, psicológico, económico y patrimonial por su condición de ser mujer. Por su condición de ser mujer. Y de esta manera, como les nombro, es que el Código Penal entró a regular esta situación, adicionando el artículo 229A, donde le puso como agravante que cualquiera que violente psíquica, física, económica, patrimonialmente o sexualmente a una mujer tendrá un aumento en la pena significativo. Okay. Entonces, perfecto.
Muy bien, qué interesante. O sea, mis niños y mis niñas a leernos los artículos. La ley 2126, Sí, digamos, la sí, 1277. exacto. Em, la violencia, digamos, Shirley, que cuando tú hablas y digamos el título de nuestra conferencia hablar de violencia conyugal, es importante que la gente reconozca cuáles son esos tipos. Como les explicaba, no necesariamente tiene que ser solo la violencia física. Claro, es gravosa y en algunos casos no solo es la cachetada, el empujón, el aruñón, eh, eh, quizá un puño, ¿Qué te en muchos, sí, exacto, que me aló, no. Hay casos donde, y sobre todo, digamos, en sectores vulnerables se ve más que el cuchillo, que le sacó el arma, y no necesariamente, sí se ve en las estadísticas que es mucho más en sectores vulnerables, pero créeme que he tenido casos de familias muy adineradas en las mismas situaciones y con mayor accesibilidad a otro tipo de armas. Eh, y que ojalá pues eso no llegue a este tipo de tipo penal como lo es el intento de feminicidio. Aquí lo más importante de todo es saber que los otros tipos de violencia tienen la misma sanción que la física. La psicológica, yo creo que en tu consultorio has visto mucho que llegan mujeres violentadas psicológicamente. Claro, usted puede ir a denunciar por violencia psicológica y la violencia psicológica es tan compleja que es cuando te ultrajan de una manera, te humillan. Sobre todo yo creo que en estas épocas donde muchas personas se quedaron sin empleo, donde muchas personas se quedaron sin ingreso, y le tocó a mamá volver a cuidar a hijos porque se quedó sin empleo, el papá va a salir a trabajar, pues muchos hombres lamentablemente siguen utilizando la presión yo soy el proveedor, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir a respetar, yo puedo pasar por encima de los límites de mi esposa y del hogar en sí y ultrajar a la mujer. Ese es un tipo de violencia psicológico. El tipo de violencia económico, uno le dice un tipo de violencia económica, ¿qué es eso? La violencia económica, claro, cuando a ti te dicen, si tú tienes un ingreso, y te dice tu pareja que solo se lo puede gastar en las cosas de la casa, tú con tu ingreso no puedes hacer uso libre de él, si tú quieres ir a la peluquería, si te quieres comprar una muda de ropa, regalarlo, no sé, a un familiar, algo que tú puedas disponer libremente de tus ingresos, ¿sí? O también cuando eres dependiente económica solo te dan esto y esto para tal dinero o tal monto de dinero para cierta obligación y no hay más. No tienes derecho a ir a una peluquería, a arreglarte, a hacerte sentir lo que en esencia somos las mujeres, ¿sí? En ese panorama. El control del dinero del otro. Exacto. ¿Por qué? Porque siempre ha existido culturalmente que el hombre es el proveedor. Si el hombre es el proveedor y si él es el que es el proveedor, entonces el otro pues tiene que agachar la cabeza porque pues es el que mantiene el hogar. Ese tipo de violencia se está viendo ahora muchísimo, incluso en procesos de divorcio. Chile, déjame contarte que en los procesos de divorcio se está presentando muchísimo en las liquidaciones de la sociedad conyugal. Y suele decir el cliente hombre a uno, es que yo fui el que compré todo. Ella nunca hizo nada por comprar la casa, por comprar carro, yo fui el que trabajé y me sudé de la casa. Y en las liquidaciones, las propuestas y muchas de las conciliaciones, lamentablemente, porque la mujer como no tiene de pronto esa independencia económica que le permita tomar ese tipo de decisiones, de incluso hasta pagar un abogado para poderse asesorar. Lo que hacen es conciliar ese tipo de liquidaciones donde básicamente el hombre se queda con todos los bienes o se quedará con la gran mayoría y ni siquiera saben que tienen derecho hasta cuotas alimentarias por divorcio o sanción cuando existen las causales del artículo 154 y les permite también poder demandar para poder restablecer sus derechos como mujeres. Ese tipo de violencia patrimonial se ve mucho en los procesos de separación y de divorcio. Otro tipo es cuando empiezan a recortar los alimentos de los hijos.
si una mamá no tiene ingresos y el único de sus hijos depende únicamente de ese progenitor proveedor, empieza el padre a recortar, pues también le genera un tipo de violencia, y no solo a ella, sino una violencia. La violencia directa es sobre la madre, pero la colateral, que le llamamos en derecho, también es sobre los hijos, los niños y adolescentes. El otro tipo de violencia, la sexual, y eso más que todo se ve cuando estamos casados, ¿sí? Cuando vivimos bajo el mismo techo. No se ve mucho en consulta, porque creo que las mujeres tememos mucho de denunciar ese tipo de violencia. Creo que no es muy común ir a comentarle a un fiscal que ha sido obligada o que fue obligada durante tanto tiempo a tener relaciones sexuales. Creo que a medida que se va dando la denuncia de la violencia psicológica, se viene tratando de la mujer expresar esas situaciones que se vuelven tan íntimas de su ser. Entonces, se presentan no con esa particularidad de lo que se presenta en la física y la psicológica, pero sí existe. Uh-huh. Y está la violencia. Dime. Yo también siento que allí en algunas mujeres hay una creencia, ¿no? Y que piensan que como están casadas o tienen su esposo es un deber que no pueden negar. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces muchas personas creen que eso no es violencia sexual. Totalmente. Y a tal punto que también van involucrados de alguna u otra manera sentimientos que hace que la mujer se sienta culpable de no satisfacer a ese hombre en las peticiones y en las prácticas sexuales que quizá usted no comparte y que le toca hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso es bien complejo. Hay algo importante, Shirley, de todo este tipo de estos tipos de violencia contra la mujer, y es un nuevo concepto que viene gracias a la Constitución de 1991, pero que viene los últimos 5 años trabajándose mucho en el tema de la violencia contra la mujer, y se llama el enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta jurídico-política que le obliga a todas las instituciones que conozcan sobre los procesos de violencia contra la mujer a mirar los procesos con lupa desde los pies de la mujer, o sea, a tener una empatía sobre las diferencias existenciales desde las propias biológicas que existen entre el hombre y la mujer. No sé si me meto en un tema muy coyuntural, un tema muy delicado, que es el tema de ser feminista. Es que hay un tema bien complejo, y es que el enfoque de género lo que permite es que el otro que está examinando el caso lo vea con la diferencia de que una es mujer y el otro es hombre. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí es donde hablo sobre las teorías feministas, bajo el entendido de que ahí estamos queriendo equipararnos en igualdad de condiciones, pero yo sí pienso que sí somos diferentes, sí somos desde la propia estructura biológica humana como tal, y pues obviamente somos iguales en derechos y obligaciones, pero en sí eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que el enfoque de género lo que le permite a la autoridad es mirar las cosas desde el punto de vista diferencial que entre el hombre y la mujer sí existen unas diferencias grandes, y que de allí tiene que cogerse de que la mujer sí, no por decir es el punto débil, no, pero sí, lamentablemente, social y culturalmente tenemos unas grandes desventajas frente al hombre, y por eso las autoridades deben observar todas las decisiones con el enfoque de género. Uh-huh. María Alejandra, te hago una observación. En mi consulta yo suelo encontrar, así como encuentro violencia psicológica o incluso posiblemente física hacia la mujer, también la encuentro en el hombre, ¿sí? Y de un tiempo para acá se ve con mayor frecuencia que los hombres también son violentados. A veces pensamos que son solo las mujeres, pero desafortunadamente muchos hombres en sus hogares hoy están siendo violentados por sus esposas, y son los que menos denuncian, porque literal les da física vergüenza que su esposa sea la que les maltrate. Sí me ha pasado,
sí tengo casos. Y lamentablemente, digamos que en las condiciones estadísticas, obviamente, si te hablo más del 90% de los casos, pues obviamente van a ser las mujeres. Pero sí existen consulta hombres que me han manifestado que son víctimas y que no denuncian, y obviamente eso es por temas culturales y netamente de egos que no lo hacen. Pero sí hay una incidencia muy alta. Incluso he tenido la oportunidad hace más o menos unos 4 meses para acá, 5 meses, he visto un cambio, sobre todo en las instituciones como la comisaría de familia, que ya no es por decirlo así, que ya no le creen tanto a la mujer, no, sino que utilizan los mismos argumentos jurídicos para considerar que es posible que exista violencia de ambas partes. Entonces sus decisiones son amonestar al señor X y a la señora Y para que por favor no continúen realizando actos de violencia, ni el uno en contra del otro, ni el otro en contra del otro. Entonces uno dice, ¿por qué tan raro? Porque precisamente uno no sabe qué pasa en esa intimidad de ese hogar. Sí, porque esto de la violencia es tan complejo, porque es algo tan íntimo que se da debajo de un techo y a veces no hay testigos, es la versión del señor y la versión de la señora, simplemente, y a las autoridades eso les queda muy difícil poderlo comprobar, ¿sí? Entonces, sí se ha visto mucho, y obviamente si la pregunta va dirigida y enfocada a que cuáles serían las sanciones, son exactamente las mismas. Son exactas. El resultado en los procesos administrativos de medidas de protección son exactamente los mismos, y en el área penal son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que pasa con la perspectiva y el enfoque de género? Digamos que eso te trajo esa pregunta. Que la perspectiva de género y el enfoque de género lo que hace es tener en cuenta esas diferencias, que las mujeres durante muchos años hemos sido esclavas del maltrato, de la marginalidad, de la vulneración de nuestros derechos, ¿sí? Y que nos ha tocado con aruñetazos lograr establecernos y reincorporarnos a una sociedad donde seamos útiles, donde seamos tenidos en cuenta no solo en la vida social, sino también política, laboral, ¿sí? Entonces, esa lucha ha hecho de que la norma colombiana voltee a mirar y diga, un momentico, aquí han venido luchando estas mujeres por esto, nosotros no podemos dejar de lado que existen unas diferencias y que lamentablemente el hombre siempre ha tenido una postura muy distinta a la de la mujer, y la mujer ha sido rechazada, ha sido ultrajada. Es que usted me va a decir, pero ¿en qué casos? Le voy a poner los casos muy puntuales. Cuando usted va a una entrevista laboral, a ningún hombre usted le pregunta cosas de su vida íntima, de cosas, si usted es casada, le preguntan a uno, ¿usted es casada? ¿Tiene hijos? Y empieza usted a... Exacto, sí, empiezan a verse cosas que uno dice, increíble. Otros temas son los porcentajes de mujeres, cuántas mujeres hay en las instituciones públicas trabajando, eso está por norma, que debe ser el 30% de las mujeres en los empleos públicos, pero vamos a ver si es cierto que se cumple. ¿Sí? En las empresas privadas, la gran mayoría de mujeres en edad gestante no las quieren contratar. Es que es de ahí. ¿Por qué? Porque se van a incapacitar, porque los hijos, cuántos hijos tienen, los permisos laborales. No a todos los hombres, no a todas las empresas les gusta contratar mujeres. Eso es una realidad, Entonces, digamos que eso es lo que ha hecho que existan estas herramientas políticas para que las entidades volteen a mirar a la mujer como realmente son, y que realmente la mujer se sienta respaldada por las instituciones. Como te decía, en muchos casos hay violencia, que la llamo yo y muchos colegas, la violencia institucional. La mujer va y no le ponen cuidado de absolutamente nada, y lamentablemente pues eso hace que la mujer vuelva con esa persona y 2 o 3 meses resultó muerta. Sí. Y ahí sale en el periódico en primera plana. Había denunciado y las autoridades no hicieron nada.
Es muy complejo. María Alejandra, tengo una pregunta. ¿El tema de abandono de hogar es algo que ya quedó, se quitó? Abolido. Ah, Sí. El ujú, abandono de hogar, digamos que en el artículo 154 del Código Civil se habla de las causales del divorcio, ¿cierto? Y de las modificaciones que tuvo el Código Civil fue precisamente hablar de abandono de hogar. Ahora se habla del incumplimiento injustificado de los deberes de cónyuge o de padre o de madre, de los cónyuges. Obviamente dentro de esos deberes está la fidelidad, la procreación, está el socorro, la ayuda, el respeto. Digamos que es la causal segunda, esa recoge muchas y uno no puede decir abandono, pero sí puede decir que él dejó de cumplir de una fecha determinada sus obligaciones como cónyuge, como cónyuge, por ejemplo, la cohabitación, el ujú, sostener relaciones sexuales, y sus obligaciones de orden patrimonial, económico y moral, ¿no? ujú, Entonces ahora se habla desde esa perspectiva, ¿no? Se habla concretamente de abandono. ujú. Lo digo es porque antes las mujeres, cuando había violencia conyugal, no salían del hogar porque tenían miedo a esta E causa. incurrir en esa causal. Sí, señora. Ahora, también ese artículo 154 recoge el maltratamiento de obra y palabra, ¿no? Es precisamente este que tú observas de la violencia intrafamiliar, que en el Código Civil lo nombran distinto que en el Código Penal, pero realmente se trata de la misma situación, del maltratamiento de obra, y es una causal de divorcio. Eso sí lo recoge la norma. Ok, qué interesante. Muy bien, bueno, ¿tienen alguna pregunta, inquietud? Como digo yo, aprovechemos a la doctora María Alejandra, saquémosle la leche. Por ahí las chicas que estaban en el live decía que sí, quemar o esconder sus documentos también era violencia. Claro que sí, y es una violencia emocional. Es un tipo de violencia, incluso dentro de las medidas de protección que trae la ley 2126 de 2021 y que recogió la 575 del 2008. Lo que hizo fue una de las medidas de protección es permitir que el presunto agresor, a través del acompañamiento de la Policía Nacional, le entregue todos los documentos, Ujú, todo lo que tiene que ver con el pasaporte, con cédulas, registros civiles de nacimiento, escrituras públicas que tenga bajo su poder. Porque en muchos casos, cuando ocurre la violencia, la mujer o la víctima, no hablemos de mujer solamente, la víctima saca sus cosas y se va. He ujú. tenido muchos casos que me ha tocado a través de la Policía Nacional acompañar para que puedan sacar sus cosas de uso personal, y dentro de eso están sus documentos. Eso es un tipo de violencia. Y por ejemplo, cuando estas mujeres viven en otro país que viven esto, ¿no? Que les quitan el pasaporte o los documentos. El pasaporte. Ahorita con el tema de los migrantes venezolanos se da muchísimo, se da mucho, y obviamente eso es un tipo de violencia y es denunciable. Ujú, sí. Eh, El, dime. el tema aquí es poder tener en cuenta que sí se puede realizar las denuncias, sí se puede hacer, y yo siempre he invitado a todas las víctimas de violencia que denuncien, independientemente, y sería mentiroso en decirles no, eso inmediatamente las van a acoger. Digamos que dependiendo de por dónde entre la denuncia, si entra, y es importante aclararle a la audiencia que si entra por la comisaría de familia, pues van a tener unas medidas de protección de carácter inmediato. Si entra por la Fiscalía General de la Nación, pues es un tipo de denuncia penal que va a tener un proceso natural, de un proceso ordinario ante los jueces. Sin embargo, la política criminal sobre violencia intrafamiliar está dada para que se articulen. Entonces, en un momento dado, si reciben la denuncia por el ente fiscal, él lo que hace es compulsar copias a la comisaría de familia para que haga lo que está facultado por ley, adopte medidas de protección a favor de esa víctima, y viceversa. Si entra por la comisaría adopta las medidas de protección y dentro de uno de sus numerales en su fallo
remite copias a la fiscalía para que investiguen si hubo un delito, porque no es de su competencia, el comisario determina si hubo delito. Entonces lo que hace, y no solo trabaja fiscalía y no solo trabaja comisaría, trabaja ICBF articulado, trabaja medicina legal, trabaja Policía Nacional y todas las EPS, porque pues lo que hacen es mandar a controles o seguimientos psicológicos o médicos a las personas víctimas. Casa Matre aquí en Cali está, y muchas organizaciones que están adscritas a las alcaldías en pro de la mujer y de prevención de la mujer, de violencia contra la mujer. Ok, perfecto, muy bien. Una pregunta hay aquí. ¿El maltrato sexual también es el desprecio del hombre hacia la mujer sexualmente, de no tocarla, vivan bajo el mismo techo? No está considerado como maltrato sexual, pero sí es maltrato emocional o psicológico. Okay. Es un tipo de maltrato psicológico. De pronto, doctora, usted me ayuda en este tema, porque es un tema que puede estar más ligado a la psiquis que al simple, porque es que lo sexual es ya muy físico, sí, es lo físico. Pero cuando existen este tipo de negaciones, lo que hace es herir como la autoestima de la persona, ¿sí? Entonces va más enfocado a una violencia psicológica. Y más también cuando se usa de pronto lo verbal, ¿no? Ejemplo, sí. No me acuesto contigo porque estás muy fea, porque estás muy gorda, ¿sí? Porque físicamente ya no me atraes, ¿sí? Y usamos la palabra para maltratar y descalificar desde su autoestima a esta mujer. Total, así es. Perfecto. Y hay otra pregunta. No, ya las estaba revisando, las hago. Sí, hay otra señora que dice Elena dice que tiene una conocida que es una vecina víctima de violencia donde el agresor es su pareja. La señora no quiere denunciar. ¿Yo puedo denunciar y cómo? Claro, mira, todos tenemos por obligación constitucional y legal el derecho, la obligación de socorrer. Y cuando se trata de violencia, y uno de los cambios grandes que tuvo la norma en violencia intrafamiliar, y ese artículo que les hablé, el artículo 229A, es que la violencia puede ser, ya no es querellable. Cuando hablábamos de que era querellable, era que solo la víctima puede denunciar. Ahora cualquiera puede denunciar, y quien le corresponde investigar si existe o no delito es al fiscal, a la Fiscalía General de la Nación. Entonces sí puede denunciar, obviamente se puede denunciar. Ok, y qué interesante lo que tú acabas de decir, porque la fiscalía, su trabajo es investigar si eso es cierto o no es cierto, ¿sí? Tú simplemente informas que está. Exacto. Sí, y digamos que en la praxis, y lo que se debe hacer es llamar a la Policía Nacional. Mucha gente, y pues con todo lo que hemos vivido de violencia en este país, pues no cree en la Policía Nacional, pero pues lamentablemente son trámites que hay que hacer. Si en el caso tal de la vecina, una vecina pues que está siendo ultrajada y usted no puede hacer nada, pues lo que debe hacerse es llamarse inmediatamente a la policía. En muchos casos, y créanme que yo también lo he vivido, aquí en mi conjunto tuvimos un caso muy similar, y la señora no abrió la puerta y dijo que no, que desde afuera dijo no ha pasado nada. La policía no puede hacer nada, no puede ingresar, no puede tumbar la puerta, a menos de que la señora esté pidiendo auxilio. Pues la señora, como pasa en el caso que está comentando la oyente, pues está diciendo, no, pues es que ella no quiere denunciar. Entonces yo pero sí tú puedes ir al otro día y presentar una denuncia o a la fiscalía o a la comisaría. Que te involucren, porque también la pregunta es, o puede llevar a eso, que te involucren a ti en eso. No, usted puede hacer denuncias anónimas. Perfectamente. Lo tiene usted ahí con nombre y apellido. Quien le corresponde investigar esa situación, si se dio o no, es a la Fiscalía General de la Nación o en su caso a la comisaría. Y cuando pasa con niños, niñas y adolescentes es exactamente lo mismo. Muchos de los casos que entran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de maltrato infantil, porque los que más se dan cuenta de maltrato infantil son los vecinos. Entonces hacen denuncias anónimas, y los sistemas del ICBF, todos los ingresos, casi todos son anónimos, son denuncias anónimas. Qué bonito, qué chévere. Bueno, ahí tenemos una información valiosa
Doctora María Alejandra, muchas gracias por este espacio. Para mí es un placer tenerte aquí en mi comunidad. Gracias a todos aquellos que estuvieron presentes, que participaron y bueno, esperamos en un futuro cercano poderte tener de nuevo aquí. Mil gracias y bueno, invita a todas estas personas que están conectadas y que te van a ver en diferido a tu comunidad y a esos servicios maravillosos que nos prestas en el tema legal, María Alejandra. No, Chile, antes que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer hablar de estos temas. Ya hemos hablado de divorcio, hemos hablado del tema de la unión marital de hecho. Muchísimas gracias por esa invitación. Esta es una retroalimentación. Es muy importante que todas y todos sepamos de estos temas. Quizá creemos que no nos va a pasar, pero es mucho más cotidiano de lo que nos imaginamos. Invito a todas las mujeres y también a los hombres. Aquí no se trata porque tengamos desventajas, pero sí es importante denunciar y poner en conocimiento de las autoridades porque a veces son temas inmanejables que ni siquiera desde la psiquis uno lo puede trabajar. Los invito a que me sigan en mi comunidad, @GBH Asesores Legales. Están bienvenidos. Como lo dije en el principio, tenemos unos tips jurídicos bastante interesantes. Me pueden seguir ahí. Subo un material muy importante para conocimiento de todos, fácil de entender. Trato de no utilizar palabras muy técnicas porque el derecho pues es muy técnico, pero trato de que sea muy cotidiano para que lo puedan entender. Muchas gracias, hermosa. Le mando un abrazo y un abrazo. Sí, lo mismo. Gracias. Un abrazo. Te cuidas mucho. Feliz noche. Gracias.